Cuando se creía que los conflictos habían desaparecido y que la humanidad viviría en paz, el mundo fue testigo de los atentados del 11 de septiembre, hecho que permitió ver el resurgimiento de algo que se creía completamente superado. La religión volvió a ser un motivador de los cambios políticos internacionales. Nuevas amenazas comenzaron a florecer en el panorama internacional y la respuesta militar norteamericana fue derrotada. Hoy, Estados Unidos ha perdido influencia en la política mundial y observa cómo el siglo XXI se va transformando en una época que genera zozobra. Para entender mejor el significado del 11 de septiembre y explorar la realidad del mundo actual, hablaremos con Carlos Alberto Patiño Villa. Carlos Alberto Patiño Villa es doctor en filosofía, cuenta con una reconocida trayectoria investigativa y de su trabajo se destacan obras como El origen del poder de Occidente, Estado, Guerra y Orden Internacional, Guerras de religiones, Transformaciones sociales del siglo XXI y Guerra y construcción del Estado en Colombia, 1810-2010. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el Consejo de Investigaciones Científicas de España. Tiene además amplia experiencia como docente. Ha sido profesor de la Escuela Superior de Guerra de la Universidad Pontificia Bolivariana y en la actualidad está vinculado de tiempo completo con la Universidad Nacional de Colombia. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué tan cierta es esa percepción que tenemos los ciudadanos del común, los periodistas y los analistas y quizás los líderes políticos, en el sentido de que el 11 de septiembre se constituye en un punto de quiebre que rompe la historia a comienzos de este siglo XXI? Pues la verdad es que el 11 de septiembre sí es un punto de quiebre y un punto de cambio, un parteaguas fundamental en la percepción de la posguerra fría del siglo XXI, pero incluso con implicaciones mucho más allá, incluso con la modernidad. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre permitió ver que algo que se creíamos superado, perdido, sobre todo a lo largo del siglo XX, que era la religión volvió a ser un tema fundamental de la política internacional, del problema de la cohesión de las sociedades, volvió a ser un motivador de los cambios políticos internacionales y permitió solo frente al tema de la religión ver que algo que se había considerado como una anomalía, que era la revolución iraní de 1979, pues no era una anomalía, no solamente no era una anomalía, sino que la religión ha venido marcando gran parte de las revoluciones exitosas de la segunda mitad del siglo XX y marca gran parte de los cambios políticos del siglo XXI. Y en esa medida el 11 de septiembre sí marca un cambio radical. Me llama poderosamente la atención del hecho de que usted subraye ese componente religioso, porque la humanidad estaba estrenando el fin de la Guerra Fría, en donde el Occidente y el mundo comunista se enfrentaban por razones eminentemente políticas, por el fantasma del comunismo y por dos modelos de sociedad y de Estado. Mire que la cosa es muy emocionante por varias razones. Hubo una especie de hiperideologización en la Guerra Fría, de suponer que el mundo solo se dividía entre socialistas y liberales, entre capitalistas y comunistas. Y esto creó una especie de tapete que tendió a uniformar en el discurso intelectual, en el discurso de los medios de comunicación, en el discurso de los grandes líderes políticos, a uniformar la sociedad y la cultura, y sobre todo la política internacional, como si todo hubiera quedado reducido a un debate entre liberales y socialistas. Resulta que cuando la Guerra Fría se acaba, reaparecen un montón de cosas que todo el mundo creía superadas. El nacionalismo, de hecho hay una paradoja. Erich Hobsbawm, el gran historiador que para muchos es un historiador muy importante, que realmente es un historiador bastante mediocre en muchos aspectos, publicó un libro que se llamaba Naciones y Nacionalismos desde 1760. Y en uno de los últimos capítulos de este libro, Hobsbawm dice, a nadie más se le volverá a ocurrir ser nacionalista. Y resulta que lo que hemos visto desde la década de 1990 hoy es un resurgimiento del nacionalismo religioso, del nacionalismo étnico, de guerras étnicas, de la religión como un elemento motivador de los cambios políticos. Y esto ha generado una crisis brutal en toda la concepción de la política del mundo moderno y ha generado un cambio inesperado en la estructura, de lo que consideramos el siglo XXI. Lo otro que yo veo, profesor Patiño, es que cuando termina la Guerra Fría uno seguía esperando amenazas potenciales de estados. Aquí las amenazas aparentemente no provienen de un estado en particular. Una de las grandes innovaciones del atentado del 11 de septiembre es que el terrorismo logra causar tanto impacto político y tener un impacto tan brutal en una sociedad como si fuera un ataque de un estado. Primero, porque rompe el mito de la invulnerabilidad estratégica de los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos creía que era invulnerable estratégicamente porque ningún Estado tenía la capacidad de acumular la suficiente cantidad de tropas para atravesar el océano e invadir a los Estados Unidos. Pues bien, aquí un grupo pequeñito de terroristas con instrumentos civiles rompe ese mito y adicionalmente, sin utilizar armas, que es el otro gran impacto,
logra generar una transformación brutal de la seguridad de los Estados Unidos y genera una especie de histeria colectiva, una especie de pánico colectivo que además es visto globalmente, y aquí la televisión juega un papel fundamental. Se ha subvalorado el tema de la televisión en el atentado del 11 de septiembre, y la televisión es el escenario por excelencia del 11 de septiembre. Los atentados son vistos en directo, la incrustación de los aviones, el derribo de las Torres Gemelas, el impacto de las personas que estaban en las calles, las decenas de miles de muertos que aparecen asociados a este impacto. Y luego, instantáneamente, en la medida en que esto se transmiten también las acciones y las reacciones en muchas partes del mundo. El pánico en el resto de los Estados Unidos y en Europa, el pánico en gran parte de América Latina, el regocijo en algunos lugares del mundo islámico, la sorpresa en gran parte del mundo asiático, y esto genera, digamos, ya un impacto global. No me resisto a la tentación de hacer un paréntesis muy breve sobre el tema de la televisión, porque evidentemente la televisión se concentra en Nueva York y en las Torres Gemelas, pero la televisión oculta lo que pasó en el Pentágono, y la televisión minimiza la muerte de los civiles que iban en el avión que fue derribado y que aparentemente iba a atacar o Capitolio o Casablanca. Es decir, la televisión quiere mostrar el daño sobre los civiles, pero no el daño que se hizo sobre un símbolo de la primera potencia militar del mundo, como el Pentágono. Sí, claro, ahí se ha discutido mucho el tema de seguridad nacional, el tema de que había que evitar que se viera, que fuera visible, etcétera, pero la verdad es que el tema del Pentágono es un tema tan cuestionante como el tema de Nueva York. Es más importante políticamente el golpe del Pentágono, claro, que el golpe de las Torres Gemelas. Claro. Lo que pasa es que los miles de muertos de las Torres Gemelas pues generan, digamos, una especie de interpretación mediática mucho más fuerte, y pues fue lo que más se vio y fue lo más simbólico. Pero en términos militares y en términos estratégicos, fue más importante los ataques al Pentágono y todo el derribo del Pentágono, porque además demostró una cosa también que era muy interesante, es que se supone que hay una especie de programa de interdicción aérea para evitar que cualquier aeronave pueda golpear al Pentágono, y lo que se demostró es que eso no funciona, que eso no sirve, y además que hay una profunda confusión, y que en esa confusión obviamente los militares norteamericanos fueron los primeros derrotados. Y se demostró que además cualquier sistema de defensa, por más sofisticado que sea, es vulnerable, porque si uno se remonta a la época de las guerras de las galaxias de Ronald Reagan y todo aquello, lo que se estaba esperando era un ataque transcontinental con unos misiles balísticos cargados con ojivas nucleares y con un ataque convencional de un ejército estatal. Pero claro, esto ocurre desde el interior y a muy pocos kilómetros de Nueva York o de Washington. Sí. Con un asunto que no quiero dejar pasar por alto, es que uno de los grandes errores de los Estados Unidos en la posguerra fría, desde que comienza el gobierno de Bill Clinton, es que inmediatamente se licencian, se jubilan a muchísimos miembros de los órganos de inteligencia, de espías internacionales que sabían, que conocían muy bien el urdu, el kurdu, el árabe, el pashtu, que dominaban una serie de lenguas de Asia Central, etcétera, el ruso, y son jubilados porque en esta euforia de los felices 90 se consideraba que ya no eran necesarios. Y claro, resulta que poco a poco se van cogiendo confianza muchos grupos terroristas de nuevo cuño que utilizan sus lenguas naturales como el árabe, el urdu, el pashtu, el ruso, y a través de muchas coordinaciones incluso hablaban enfrente a los mismos agentes de inteligencia, pero ellos no sabían de qué se estaba hablando. Y eso tiene que ver con toda la programación y el uso de estas aeronaves, y obviamente nunca nadie supo qué fue lo que venía sucediendo. Un elemento tan básico como la inteligencia humana fue desechado durante los 90s, fue de alguna manera menospreciado, y en esa medida fue perdido la capacidad de contrarrestar un ataque de esta magnitud. Corríjame, profesor, para ir avanzando hasta esas dimensiones del análisis, si estoy equivocado en esto. Ocurren estos atentados en momentos en los cuales se consolida el bilateralismo en el plano de las relaciones económicas de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, de las grandes potencias económicas, que no quieren multilateralismo más allá del marco de la Organización Mundial de la Salud, que quieren bilateralismo para hacer intervenciones armadas donde toque. Pero aquí sí se convoca ahora el multilateralismo para responder a una amenaza que se vuelve colectiva. Sí, las reacciones son muy complejas, entre otras porque es el gobierno de George Bush hijo que consideraba que Estados Unidos podía volverse una potencia unilateral en serio, y que además podría despreciar una serie de condiciones distintas de las alianzas internacionales globales, y sobre eso se convoca una especie de apoyo internacional plural, múltiple, en primera instancia para atacar a Afganistán, el Afganistán que estaba gobernado por los talibán y que protegía a Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pero que rápidamente el objetivo de los Estados Unidos no era quedarse en Afganistán, sino proceder a atacar a Irak.
a la Irak de Saddam Hussein y dar lugar a una especie de reconfiguración de Asia Central. Y ahí se cometen una serie de errores militares totales. Pero esto es marcado en una paradoja que quiero mencionar. La paradoja es que la década de los años 2000 se convirtieron en la máxima expresión del gasto militar y el poder militar de los Estados Unidos y en la máxima expansión de la economía norteamericana, pero paralelamente los Estados Unidos han ido experimentando un declive creciente en su poder internacional. Es decir, aunque tiene más poder militar, aunque tiene más gasto militar y aunque tuvo un punto de justificación como el 11 de septiembre, paralelamente tiene cada vez menos capacidad de gobierno internacional, logra controlar menos conflictos internacionalmente y finalmente perdió las guerras de Afganistán e Irak, que terminaron siendo un gran fracaso. Es decir, es una derrota, visto en esa perspectiva, una derrota el camino que toma Estados Unidos buscando a los enemigos en el extranjero. Estados Unidos se autoderrotó porque generó una guerra, y sobre todo la guerra de Irak, amparada todavía en la sombra del 11 de septiembre, y genera una guerra que le pierde legitimidad, que le pierde apoyo, que le pierde respaldo, pero que adicionalmente una vez se mete a la guerra, pierde la posguerra, no logra controlar Irak, ahora van a salir de Irak y Afganistán, y el gran poder internacional es Irán, el que va a controlar de alguna manera a Asia Central de potencia inmediata como una potencia de mediano poder, y la competencia queda adicionalmente más allá de Irán en Rusia, China e India y Pakistán. Y obviamente los Estados Unidos pierden el control sobre Asia Central. Pero estas ocupaciones de Irán, de Afganistán, estas intervenciones militares, incluso con apoyo de la OTAN y demás, se diseñan bajo el marco convencional de lucha, como si estuvieran luchando contra un gran ejército. Pero la experiencia de los episodios de Bin Laden demuestra que para eso no se necesitaba un gran ejército, sino una gran operación de inteligencia muy focalizada, muy sofisticada, con una especie de gaula internacional de alta inteligencia. Uno de los, sí, usted lo ha hecho con claridad, uno de los elementos más interesantes ahora es digamos, la guerra asimétrica, que además quedó primero claro en la intervención en Somalia, en Mogadiscio, en 1994, sí. Y luego todo el asunto del terrorismo contemporáneo ha demostrado que tener un gran aparato militar no quiere decir tener mayor capacidad de prevención o tener mayor capacidad de asegurar condiciones que permitan evitar ataques militares o terroristas complicados. Y de hecho lo que ha hecho Al-Qaeda es formar una red de terroristas uno de cuyos elementos operativos más importantes es una inteligencia, además de carácter multicultural, asociada a una cantidad de condiciones islámicas que tiene una capacidad de penetración muy alta en diversas instancias y diversas instituciones. Quiero recordar nomás, por ejemplo, el atentado de 2004, de marzo de 2004 en Madrid. Es un atentado realmente complicadísimo, indetectable por parte de los organismos de seguridad, donde digamos los efectos fueron también desastrosos. O el atentado de King Cross, por ejemplo, en julio de 2005 en Londres, donde de nuevo Al-Qaeda y los grupos asociados a Al-Qaeda golpean de forma indetectable para los organismos de inteligencia. Esto ha mostrado que el principio de la guerra asimétrica funciona en el mundo contemporáneo y por el contrario va a tender a acrecentar su importancia. Esto nos lleva entonces a concluir que definitivamente este terrorismo no ha sido superado en esta dimensión y en esta forma en que lo hemos conocido. No solamente no ha sido superado, sino que el siglo XXI tiende a ser un siglo cada vez más peligroso, tiende a ser un siglo cada vez más complicado y tiende a ser una época de mayor dificultad de concentración frente a las condiciones de seguridad. Es decir, el mundo hoy, y parece que crecientemente, será un lugar cada vez más inseguro, cada vez más ingobernable y cada vez más difícil de contener frente a una política de seguridad colectiva. En la célebre presentación del presidente Obama, a pocos meses de haber tomado el poder en la Universidad en El Cairo, el presidente Obama se esfuerza por hacer una distinción entre el Islam y el terrorismo. Pero en muchos ambientes se sigue viendo esta asociación entre terrorismo e Islam. Es evidente que hay una relación importante entre una parte importante del terrorismo transnacional e internacional y el islamismo, y en esa medida el islamismo juega un papel sustancial de transformación, de reconfiguración política internacional, y cada vez tiende a convertirse en una especie de acción unificadora de ciertas condiciones del Islam. Ahora, no hay que reducir el Islam a las acciones terroristas, el Islam es mucho más que eso, es una gran religión, es una de las 3 religiones sagradas del libro sagrado, y el Islam además tiene una tradición de tolerancia que hoy ha sido desconocida a raíz de todo este montón de efectos. De hecho, hay que recordar los siglos en los que el Islam gobernó con cristianos y con judíos, etcétera, en el mundo turco, en el mundo árabe,
en el mundo safávida, y en esta medida pues el Islam, digamos, tiene un papel importante en la conformación religiosa. Sin embargo, hay muchos grupos islamistas radicales que luchan por instaurar gobiernos gobernados con la Sharia, gobiernos gobernados con una Sharia que tienda a la política y al derecho internacional público, y esto obviamente pone al mundo occidental contra la pared frente a la tradición de la modernidad. ¿Y qué es lo que ha permitido que estas expresiones terroristas asociadas a estas visiones fundamentalistas violentas del Islam no sean tomadas como un pretexto para aplastar estas insurrecciones civiles que han ocurrido en estos países árabes, casi todos ellos, o creo que todos ellos, musulmanes? Para no mezclar en el mismo costal las dos cosas. ¿Y por qué Occidente ha sido capaz de distinguir eso? Ha sido incapaz de distinguirlo fundamentalmente porque hay una tradición intelectual muy asociado a seguir subvalorando la religión. Los políticos en general siguen subvalorando la religión, y los intelectuales, sobre todo los intelectuales de izquierda, siguen pensando que la religión es un fenómeno de segunda o tercera categoría, no es un gran fenómeno. Muchos de ellos, por ejemplo, cuando uno ve ahora las revueltas árabes, piensan que las revueltas árabes son un problema económico, social o político, pero no religioso, y resulta que las revueltas árabes tienen detrás de todo este asunto un sustrato profundamente religioso. Se lo voy a decir de esta manera: yo creo que quien va a terminar siendo los gobernantes de Egipto son las hermandades musulmanas, y las hermandades musulmanas son por principio una organización de orientación islamista que ha tenido sus devaneos con organizaciones islamistas radicales. De hecho, Anwar al-Sadat, el asesinato de Anwar al-Sadat está, digamos, adjudicado a una facción islamista radical perteneciente a las hermandades musulmanas, y en esta medida yo creo que ha habido una incapacidad para comprender el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI en muchos aspectos se parece más al mundo del siglo XVI. La religión es un problema fundamental en el día de hoy, y eso hay que tenerlo claro en esa perspectiva, y obviamente va atado a discusiones tan complejas como lo étnico o el nacionalismo. Y obviamente hasta que no sepamos entender todo este asunto, no sabremos cuáles son las cartas que debemos jugar en política internacional. Si lo interpreto, profesor, lo que usted nos está diciendo es que Occidente definitivamente no aprendió que es posible que se repita la experiencia de la revolución del Ayatollah Ruhollah Khomeini. En este caso, ese no era Islam, una cultura persa, es otro mundo, pero era profundamente religiosa para construir un Estado teocrático. El mundo no aprendió de eso, como no aprendió tampoco, parece, de lo que pudo pasar en Nicaragua, guardadas las proporciones, con estos movimientos de liberación nacional, con las comunidades eclesiales de base y demás. Sí, yo creo que el mundo occidental no ha tomado nota de la fuerza de la religión en el mundo contemporáneo y del problema de la identidad como un problema movilizador de la política. Todavía muchos expertos en política internacional siguen pensando que el problema se reduce a redistribución del ingreso o a formulación de políticas centradas en el Estado, políticas seculares y laicas. Y cuando uno mira gran parte de la disputa, por ejemplo en Afganistán, ¿qué es lo que en Afganistán va a permitir que los talibán seguramente retornen al poder una vez los Estados Unidos se retiren del todo? Es que los afganos no quieren un Estado ni laico, ni secular, ni constitucionalista, ni democrático. Igual sucede en otras partes del mundo, y obviamente hay una especie de miopía. En Europa mismo se está dando una guerra religiosa sotto voce entre musulmanes y cristianos de diversas tendencias, y hay que recordar el atentado de hace poco en Noruega, donde hay una especie de connotación anti-islámica y anti-inmigración, y obviamente esto está llevando a una complicación cada vez mayor. O las manifestaciones contra los caricaturistas daneses después de 2005, que han generado manifestaciones en diversas ciudades, principalmente en Europa, con acciones terroristas de diverso calado. Esto está mostrando que todavía Occidente tiene un gran desafío por leer intelectualmente qué sucede en el mundo contemporáneo. El mundo es más complejo que un simple problema de redistribución de ingresos. Y mucho más complejo también que pensar que acabando la cabeza visible y simbólica de una organización internacional de terroristas como Bin Laden se va a acabar el problema. Sí, claro, Bin Laden es un trofeo simbólico importante, que era necesario que los Estados Unidos lo hiciera, acabar con Bin Laden en todo el rollo en términos militares, pero que realmente está lejos de haber acabado el problema. Por el contrario, Ayman al-Zawahiri puede ser un personaje mucho más carismático que el mismo Osama Bin Laden, e igual habrán cientos más con muchos grupos islámicos distintos. Estas acciones contra el terrorismo, como las intervenciones militares de gran escala, como en Afganistán y en Irak, están provocando enormes resentimientos. La sociedad norteamericana podría sentir que con la muerte de Bin Laden cobró venganza, en parte con lo que pasó en el 11 de septiembre, pero en el mundo donde esta destrucción militar de los Estados Unidos provoca tanto daño, la venganza no sigue ahí viva también, sí, claro, alimentando todo esto. Le pongo un ejemplo directo de un impacto directo de Irak.
la insurgencia iraquí que surgió con la invasión de los Estados Unidos tiene un primer escenario directo que se llama Somalia, y por eso Somalia es cada vez más ingobernable. Pero más allá de Somalia, ha tenido un impacto directo también, por ejemplo, en regiones como el Congo y toda la última parte de la Segunda Guerra, lo que se llama la Segunda Guerra Mundial del Congo entre 2002 y 2006, ha tenido un impacto muy importante de la presencia de esta insurgencia estilo iraquí, que además es una insurgencia muy marcada por una venganza antinorteamericana. Y esto obviamente va a marcar cada vez más acciones en otras partes del mundo, porque paralelamente a todo este montón de escenarios que hemos venido diciendo, otros estados de forma mucho más silenciosa y menos problemática empiezan a consolidarse como grandes potencias: China, India y obviamente Rusia, que lo hace a su manera un poco más tradicional militarista, pero se van consolidando como grandes potencias. Ahora, los grupos islámicos y la intervención norteamericana, que ha agenciado mucho de toda esta, digamos, la percepción de la modernidad. Recordará usted que un discurso importante para justificar la invasión de Irak era convertir a Irak en una democracia multipartidista, constitucional, laica y secular, pero los iraquíes no quieren ni una sociedad ni laica, ni secular, ni multipartidista, ni constitucional. La pregunta es entonces, ¿qué va a pasar en este territorio? Con esa autoderrota que usted nos describía de los Estados Unidos hace unos minutos, con esta sobredimensión militar para atacar un problema que en realidad remontó más inteligencia que acciones militares de envergadura, con esta crisis que se desata en el mundo occidental, con esa subestimación del factor religioso como un promotor de estas insurrecciones y de estos movimientos, y con los Estados Unidos atrapados hoy en el problema de la deuda, y con la crisis hipotecaria, y con todo esto que pasó recientemente, y con este mundo financiero que parece que estalla y estalla y estalla, ¿Estados Unidos va a seguir concentrado en estos temas o se va a replegar a su interior a ver qué puede hacer para que esto no le estalle la olla a presión en su propia casa? Yo lo que creo es que Estados Unidos está tomando una posición neoaislacionista silenciosamente. De nuevo, con el presidente Obama va a hacer una posición neoaislacionista que es muy parecida a la posición neoaislacionista que tuvo durante el gobierno Clinton. Y de ese neoaislacionismo de Clinton pasa a un intervencionismo brutal en el gobierno de Bush, y con el gobierno de Obama está marcado una especie de neoaislacionismo, tratar de evitar estar mezclado en diversas acciones. De hecho, la intervención en Libia ha estado liderada básicamente por la Unión Europea y en especial por Francia y Gran Bretaña, más que por los Estados Unidos mismos. De hecho, Obama ha sido bastante cauto, ha mandado unos mensajes políticos más que una intervención militar directamente. Y creo que muchos problemas de Estados Unidos están más reconcentrados hacia adentro. El asunto es que el mundo contemporáneo requiere una mayor intervención de los Estados Unidos si quiere mantener cierta estabilidad. Y si no hay esa intervención de los Estados Unidos, pues lo que tendremos son más escenarios de guerra donde nos estamos disputando la emergencia de un mundo multipolar. Multipolar. Sí, no multilateral, sino multipolar. Multipolar. Y en este caso, si se da ese escenario y se consolida el neoaislacionismo, como usted lo llama, de los Estados Unidos, ¿quiénes son los más llamados hoy y con más capacidad de llenar ese vacío? Pues le tocaría a los europeos, aunque los europeos ya sabemos que están en una ambigüedad brutal, que es saber qué es la Unión Europea. ¿La Unión Europea es un supraestado o solo es una unión económica? ¿O es una cosa que está entre las dos pero con una profunda crisis? Hoy no se sabe qué es exactamente la Unión Europea, ni se sabe con qué se podría contar en la Unión Europea. Obviamente China, que con grandes problemas sigue convirtiéndose en la segunda potencia global, pero quizás con muchos temores también de intervención militar, porque según algunos observadores, China podría sufrir la misma implosión que sufrió la Unión Soviética en su momento y quedar dividida en varios estados. Está India, que va con paso firme, lento, pero mucho más firme incluso que que China, y con una gran capacidad de intervención política, económica, y renovando completamente su capacidad militar, como lo ha demostrado su acción de renovación de la Armada India en el Océano Índico y su capacidad de enfrentarse a Pakistán y al Pakistán nuclear. Se me está acabando el tiempo, profesor, muy rapidito. Sin el tío Sam como el gran ordenador del mundo y con estos nuevos actores que emergen, uno puede estar hablando hoy de un nuevo orden internacional o de un desorden internacional. De la ruptura del orden internacional implícito de 1991 y de la emergencia de nuevos escenarios de guerra internacional. Profesor Carlos Patiño, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable. Muchas gracias.